Bueno, buenas noches. Saludamos también a quienes están desde casa viendo por YouTube. Buenas noches también para ustedes, hermanos, y todos los amigos que nos visitan. Cuando, entré, la verdad que impactante todo el color tan lindo y el púlpito también nuevo, así que un privilegio también estar estrenando. Hermoso está todo, cuidémoslo siempre que el Señor se lo merece. Bueno, vamos al tema de hoy, es su misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, tenemos que hacernos preguntas. Y esta quiero que sea la idea de hoy, ¿sí? Vamos a tocar una parte de la misericordia. La palabra misericordia está 395 veces en la Biblia y unas 24 veces la palabra compasión, que está relacionada con la misericordia, así que no vamos a poder estudiar la misericordia en su totalidad, pero sí una partecita, ¿sí? Y para eso quiero que ya busquen todos en la Biblia. Vamos a leer, tenemos que leer la Biblia, ¿sí? No tenemos que dejar nunca de leer la Biblia. Es importantísimo la lectura de la palabra porque es el alimento que tenemos para crecer espiritualmente, para conocer más de Dios y para poder cambiar nuestras vidas. Así que ténganlo, Mateo 18, 23. Y quiero que durante todo este pasaje nos hagamos 3 preguntas, ¿sí? Las vamos a ir viendo paulatinamente. La primera, que va a ser la introducción, es ¿qué significa la misericordia? ¿Sí? En el medio del estudio vamos a ir a cómo es la misericordia de Dios, que ese es el tema puntual, central del mensaje, ¿sí? ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es su misericordia? Y el tercer punto es cómo y por qué poner en práctica la misericordia. Así que esas 3 preguntas nos vamos a ir haciendo, y la primera, antes de leer es ¿qué significa la misericordia? Vamos a analizar la palabra en el idioma latín, ¿sí? Se divide en la primera partecita miser, que significa miserable, o desdichado o necesitado. Después cordis, que significa corazón, y el prefijo ia, que significa hacia los demás. Así que el significado es la compasión hacia el miserable. Tiene que ver con la simpatía con otra persona en su miseria, y eso tiene que ver con la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, pero no solamente para ver y tratar de identificar lo que está sintiendo el otro, lo que está sufriendo, lo que está sintiendo, sino también para hacer algo, porque significa, la compasión es... la misericordia significa la compasión hacia el miserable, pero manifestada en actos, ¿sí? No es solamente yo sentir lástima por el otro, sino hacer algo. Cuando yo tengo empatía, me pongo en el lugar del otro y pongo en práctica algo por el otro, ¿sí? Vamos a leer el versículo 23. Mateo 18, 23. Los invito a estudiar este pasaje que es realmente impactante, la parábola de los 2 deudores, ¿sí? Está titulada de manera diferente en la Biblia. Recordemos que los títulos que están en la palabra de Dios no son parte de la Biblia, sino son títulos que han puesto las diferentes editoriales, pero bueno, algunos titulan la parábola de los 2 deudores, ¿sí? También se habla como también la enseñanza acerca del perdón y demás. Vamos al versículo 23. Dice:
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Las parábolas son situaciones de la vida cotidiana que el Señor Jesús utilizaba para enseñar a sus discípulos y que podemos tomar hoy en día nosotros para poder pensar y reflexionar y poner en práctica esas enseñanzas en nuestras vidas, ¿sí? Así que Él les enseña a través de esta parábola y les dice que el reino de los cielos es semejante, sí se parece, no es que es idéntico, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ahí el primer punto ya nos refleja una semejanza, una similitud enorme con nosotros y con Dios, ¿sí? Porque hay una persona que está por encima de los demás, que es el rey, y después hay siervos, ¿sí? En nuestro caso, para los que ya somos del Señor, ya creímos en Jesucristo, entra justo la parábola, porque también nosotros creemos en el Señor como Rey de Reyes y somos sus siervos, ¿sí? Pero para que todavía no tuvo esa experiencia de conocer y de entregar su vida a Jesucristo, también lo tiene que ver como el Creador, ¿sí? Alguien que está por encima de todos, y él estaba queriendo, este rey, hacer cuentas con sus siervos. Eran más de uno, ¿sí? Y le debían dinero que él seguramente les había prestado para diferentes cosas. ¿Sí? El versículo 24, vamos a leer juntos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos podemos llegar a calcular que eran, es difícil porque los talentos podían ser de diferentes calidades de metales, de oro, de plata, pero vamos a calcular, sí que eran más de 2 millones de dólares. Así que para un siervo, para un empleado común, pagar esa deuda era imposible, era una deuda impagable, ¿sí? Y todos nosotros, todos los seres humanos, también tenemos una deuda impagable con Dios, porque nacemos inclinados hacia el mal, nuestro pecado nos separa de Dios y nos genera una deuda impagable con Dios. Seas una persona correcta comparada con los demás, fijándote a la luz de los demás, tienes una deuda impagable con Dios. Y si has vivido una vida de profundo pecado, también tienes una deuda impagable con Dios. Todos somos pecadores y deudores incobrables delante de Dios, ¿sí? Ahora, es muy interesante el versículo 25. Dice, el versículo 26. El 25 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. El versículo 26 al que me refería dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y ahí entra un problema muy grande. Dice él, yo te lo pagaré todo. Y ese es el problema que tenemos las personas, que es nuestro orgullo y nuestro autoengaño. Te hablo a ti, si todavía no has nacido de nuevo, espiritualmente todavía no has dado ese paso de fe y de arrepentimiento,
de fe, en creer que Jesucristo murió por ti, que resucitó, que ocupó tu lugar en la cruz, y ese arrepentimiento de decir, voy a seguir a Cristo, no voy a vivir más a mi manera, voy a cambiar mi vida para seguir al Señor. Tu traba puede ser el orgullo. Tu traba puede ser que creas que por tus buenas obras, por tus buenas acciones, por tu caridad, por tu religión, creas que puedes pagar esa deuda que tienes con Dios. Este siervo se estaba creyendo su propia mentira. Se estaba autoengañando. Y a nosotros, los que ya tenemos esa experiencia de ser hijos de Dios, también nos puede estar frenando en vivir una vida cristiana plena, de entrega, de 100% al Señor. Porque el orgullo también nos frena y nos quita el gozo y nos quita la paz y nos quita la bendición de entregarnos completamente al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos orgullo muchas veces en no perdonar a quien me ha ofendido, sea un hermano, porque todos nos ofendemos, dice la palabra, unos a otros. O sea, una persona que todavía no conoce al Señor, que te ha ofendido y tenemos ese rencor de no, ¿cómo lo voy a perdonar con lo que me hizo? ¿No te pasa? ¿No tienes personas que te han ofendido, que tienes esa amargura en tu interior que no te está dejando disfrutar? El pecado del orgullo nos amarga la vida y tenemos que perdonar, tenemos que dejar de engañarnos. Dice la palabra de Dios que cuando llegamos a la casa de Dios, antes de presentar nuestra ofrenda, tenemos que arreglar las cosas con nuestros hermanos. Así que si tenemos problemas unos con otros, si tienes problemas unos con otros, es urgente, es necesario que podamos resolverlo y podamos disfrutar de esa paz que nos da el Señor en vivir y reconocer que el orgullo que tenemos nos limita, nos frena y nos quita bendiciones. Ahora, vamos a la segunda pregunta. La primera dijimos, ¿qué significa la misericordia? Y la segunda es, ¿cómo es la misericordia de Dios? Sí, para eso vamos a ver el versículo 27. Versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y aquí es una clara muestra de cómo es Dios, ¿sí? Porque el Señor dice que ese Señor, ese Rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia de Dios justamente es, como dijimos, tener empatía con el necesitado. Dice que Jesucristo, cuando vino a esta tierra y vivió entre los hombres, dice Mateo también 9:36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La misericordia de Dios es ponerme en el lugar del otro, pero estar observando. Eso dice que al ver las multitudes, la mirada de Dios es estar interesado en el otro. ¿Sí? Parece que nosotros, y lo digo por mí en primer lugar, porque el Señor me habló muchísimo en esta semana, vivimos una vida en la cual nos importa solamente nosotros. Si tenemos un problema y creemos que ese problema es el más importante, el más grande y el más difícil y el más importante que alguien puede tener. Jesucristo vivió mirando las necesidades de los demás. Pienso yo que tengo que hacer hoy y mañana, lunes, martes, miércoles, y yo.
Sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario. Vivió mirando a los otros y viendo lo que el otro necesitaba y asistiendo y siendo solidario con el prójimo, con el próximo, con las personas que tenía a su alrededor. Dice que la misericordia de Dios es no darnos todo el castigo que merecemos. Él no nos da todo lo que nosotros mereceríamos por nuestro pecado, por nuestra ofensa, por nuestro egoísmo, por nuestra maldad. Por alejarnos de Él, Él no lo hace. Fíjense, Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Todo el castigo que merecemos, Él no lo da a nosotros. Es la misericordia de Dios, como veíamos en el versículo 27, dice que le perdonó la deuda. La traducción lenguaje actual dice que le perdonó toda la deuda, ¿sí? No una parte, no el 80%, ni el 90%, ni el 95%, completa. Era una deuda imposible, de millones, sin embargo la completa toda. Y es eso lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Pagar toda nuestra deuda, completa en la cruz. Dice que el Señor Jesús, justo al morir, dice que Juan 19:30, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Eso significaba firmar un pagaré. Esa misma palabra, tetelestai, era la que se anotaba al firmar el pagaré cuando se cancelaba completamente una deuda. Y Él, Jesucristo, la paga completamente. Potencialmente para toda la humanidad. ¿Sí? Para todos. Él ya pagó tu deuda. Tienes que aceptar ese regalo de Dios. Si todavía no has dado ese paso de fe, de creer en Jesucristo, que Él ocupó tu lugar en la cruz, que murió y pagó por tus pecados, que derramó su sangre, que te arrepientes de tus pecados, le dices, Señor, quiero seguirte, quiero cambiar, un giro de 180 grados para no vivir más a tu manera y seguir a Cristo. Si no lo has hecho, este es el momento. Decíselo con palabras sencillas, comunicate con alguien, escribí en las redes sociales de la Iglesia Libertad, aquí en los comentarios de YouTube, que estás queriendo tomar la decisión o que has tomado la decisión de creer en Jesucristo y arrepentirte. Es necesario. Él pagó tu deuda, pero si no lo has hecho todavía, estás condenado. Porque el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, pero los que creen, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el Salmo 103:3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, es el que perdona todos tus pecados. Y así es la misericordia de Dios. Es grande, es eterna, dice la palabra de Dios. La misericordia de Dios da paz. Fíjense el versículo 27 nuevamente. Dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Otra versión dice, vete tranquilo, tu deuda ha sido perdonada. La palabra misericordia y la palabra paz 10 veces van unidas en la Biblia juntas. Y el Señor te da paz, te quita esa culpa. Qué feo es andar con deudas. ¿Alguien tiene deudas? Es un peso, una carga enorme que uno se quisiera quitar de encima. Bueno, el Señor está diciendo, te quiero llevar
tu carga. Y la llevó en la cruz, pero tienes que pedírselo, que te salve, tienes que pedirle perdón por tus pecados, decirle que quieres que sea tu Señor, que sea tu Señor. Y para los que somos hijos, decirles, Señor, dejo mi orgullo, dejo el vivir para mí, dejo mi egoísmo para poder ser moldeado por ti, guiado por ti y vivir la vida como tú quieres. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Se renuevan día a día las misericordias de Dios. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta perdonar a alguien o ocuparnos ante la necesidad de alguien? Y cuando lo hacemos creemos que cumplimos y que hicimos una gran obra, pero no, la misericordia de Dios es nueva cada día, nueva cada día. Los otros días en casa vienen a pedir alimentos y otra vez les vas a dar, le digo, siempre no pasa uno que le dé, otra vez. Y estaba pensando en este texto porque después el Señor me lo mostró y digo, ha hecho bien, ha hecho bien. Tenemos que renovar nuestras misericordias cada día como lo hace el Señor. Nuevas son cada mañana. Y si hicimos algo bueno para la gloria de Dios y perdonamos a alguien, lo tenemos que volver a perdonar. Así comenzaba esta parábola. No leímos los versículos 21 y 22, pero Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo antes de que Jesús les relate esta parábola para enseñarles. Pedro le había preguntado a Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Bueno, los judíos pensaban que eran 3, por eso él quiso destacarse, Pedro, y le preguntó 7 veces y el Señor le dijo no, hasta 70 veces 7. En realidad le estaba diciendo siempre, infinitamente debo perdonar a la otra persona y también debo pedir perdón. Esta semana, justamente estudiando este pasaje, dije, bueno, para las redes sociales tienen que ser para la gloria de Dios, ¿no? La tecnología y todo, dice que todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y me puse a pensar en personas que había lastimado hace como 20 y pico de años atrás, que no conocía al Señor. Y las localicé por las redes sociales, 2 personas, les pedí perdón. Las 2 lo aceptaron, ya no dependía de mí, pero fue también quitarme un peso de encima, de decirle a la gente que había lastimado, perdón, perdón, y que podamos hacerlo, que también es un alivio maravilloso. Vamos al versículo 28. Dice el versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Qué impactante ese versículo, ¿no? Qué chocante es. Cuando leemos esta parábola, es realmente triste. Pero es realmente triste también cuando nosotros vivimos así. Sin misericordia, ¿sí? El pastor Christopher Shaw dice, aunque sea por vergüenza, yo
no puedo ser así. Porque si a mí me perdonaron millones, si el Señor me perdonó millones, ¿cómo puede ser que no perdone una deuda? Acá estábamos hablando de 100 denarios, eran 100 días de trabajo. Era una deuda, pero comparada a la otra deuda era nada. Ni el 0,8%, nada. No era nada comparado con lo que el rey le había perdonado. Cuando estamos en nuestro día a día, en nuestro cotidiano andar y recibimos una ofensa de alguien, los que somos hijos de Dios tenemos que entender que estamos viviendo una experiencia como la de este hombre. No es nada comparado a lo que sufrió el Señor. No es nada. No es nada, una burla, una mentira, una traición. El Señor, el santo, como estuvimos aprendiendo el domingo pasado, el único justo, vivió entre nosotros y fue asesinado como un criminal por nosotros. Nosotros fuimos los que tuvimos la culpa de que Él esté ahí. Y nosotros hubiésemos hecho lo mismo que esos soldados romanos, porque así somos nosotros. Sin embargo, Él murió y dio su vida por nosotros y pagó por nuestros pecados y nos perdonó a los que somos sus hijos una deuda impagable. Sin embargo, aquí había una deuda mínima que Él dijo: págame lo que me debes. El versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Inflexibilidad, crueldad, indiferencia, apatía, son pecados gravísimos delante de Dios. Y vivimos una vida de total indiferencia. Parecemos muchas veces como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Recordamos hace unos meses, un año creo que fue más o menos, a nuestros hermanos Verónica y Ramón Carabajal, cuando recibieron a un chico, a Franco, que hoy en día está en Calamuchita, en un centro cristiano. Lo recibieron con problemas de adicciones, lo llevaron a su casa, le dieron de comer, después se ocuparon de llevarlo al Instituto Müller. Esa es la misericordia, es sentir el dolor del otro, pensar lo que está sintiendo, pero también ponerlo en práctica, ayudarles con acciones concretas. Y así debemos hacer. Hace poco los mismos hermanos también se encontraron con una persona, una mujer de Venezuela que no tenía por dónde ir y también la recibieron a su casa. No les gusta que lo diga, pero lo digo porque es un ejemplo y es algo que impacta el corazón de Dios seguramente. Dice que el Señor se maravilló en algunos hechos cuando estuvo en la tierra por la fe del centurión y seguramente que está maravillado ante hechos así. Y eso es realmente agradar al Señor. Poner en práctica su misericordia, dejar la indiferencia de lado para poder vivir la misericordia de Dios. Versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Bueno, el hecho de vivir sin misericordia produce todo lo contrario. En vez de impactar,
produce un rechazo. Dice que ellos se disgustaron al ver eso, esa injusticia. Dieron un mal testimonio, dio un mal testimonio ante los demás. ¿Se acuerdan el pasaje que memorizamos el año pasado de Juan 13:35, 34 y 35? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor unos con otros. El amor, y ahí entra la misericordia también del Señor, impacta más que cualquier cosa. Cuando tenemos amor unos con otros, entre los hermanos, pero también con la gente que todavía no es del Señor, impacta más que cualquier cosa. Y cuando perdonamos a alguien por una ofensa, dijimos que la misericordia es muy amplia, hoy estamos tocando más que todo el tema del perdón. Hacemos un impacto tremendo en las personas. Primero en el que me ha ofendido, que lo perdono, y también en los demás que están viendo la situación. Si tienes gente que te ha ofendido, te ha lastimado, te invito a perdonarla, a decírselo. El caso más hermoso de la Biblia después del perdón del Señor creo que es el perdón de José. José dice que en el capítulo 45, versículo 15, que besó a todos sus hermanos y lloraron juntos y después sus hermanos pudieron hablar con él. Que le des un abrazo. No se puede hoy en día con el distanciamiento, pero bueno, un puño. Te perdono. Te perdono. Con dolor podemos llegar a llorar por dentro, porque nuestra naturaleza nos lleva a no querer perdonar, pero hacerlo y decirle te perdono. Vamos a impactar realmente la vida de las personas. Vamos realmente a hacer un servicio a Dios. Lo que Él quiere es eso. Es realmente lo que quiere de nosotros el Señor. Dice Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no quiere religiosos, no quiere personas con vestidos elegantes como los fariseos que se hacían ver y oraban en voz alta delante de los demás. No, quiere realmente cosas prácticas, útiles, de amor hacia las personas, hacia sus criaturas, hacia su creación. Misericordia puesta en hechos, manifestada en acciones. Versículo 32 al 35 dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, dijimos que las parábolas eran semejantes, ¿sí? Aquí es una parábola, no quiere decir que esto sea igual como Dios es. Por eso la Biblia hay que estudiarla completa. El Señor cuando perdona, Dios borra, hace desaparecer, ya no figuran más las cosas. Aquí está dando una enseñanza y está mostrando cómo el rey de la parábola sintió un gran dolor, ¿sí? Así que ahí vemos lo que esperaba el rey acerca de este siervo. ¿Y qué era lo que esperaba? Bueno, justamente misericordia. No podía ser de otra manera.
¿cómo puede ser? Te perdoné una deuda millonaria, le dijo el rey, ¿y no pudiste perdonar una deuda tan chiquita como la que tenían contigo? ¿No pudiste perdonar eso? Bueno, el Señor espera también lo mismo de nosotros. Espera que vivamos una vida en la que el perdón sea una práctica constante. Y es necesaria, porque vivimos ofendiendo, vivimos en constantes ofensas unos a otros, y es necesario que diariamente renovemos nuestra misericordia, que tomemos el ejemplo del Señor para poder poner en práctica esto. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es el ejemplo que Dios nos da. Así que tenemos que empezar en su misericordia para que esa sea nuestra guía para poner en práctica. Y ahí vamos a la última pregunta y terminamos. Dijimos cómo y por qué poner en práctica la misericordia de Dios. En primer lugar, porque Dios me lo manda, ¿sí? Él dijo que un nuevo mandamiento nos daba, que era amarnos unos a otros. Bueno, en el amor de Dios está implícita la misericordia. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él quiere que andemos en su misericordia. Solamente nos pide eso. El Señor Jesús reprobó a estos fariseos, a estos religiosos. Fíjense Mateo 23:23. Y les dejó en claro la importancia de la misericordia. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Lo más importante de nuestra vida como hijos de Dios es andar en misericordia, en justicia y en fe, en fidelidad, es ahí. ¿Por qué también debemos andar en misericordia? Porque el Señor lo puso como algo primordial. No da otra opción. Cuando hay un consejo, el aconsejado toma o no toma el consejo. Pero cuando hay un mandamiento de Dios, cuando hay un mandamiento de alguien a algo, es tómalo o tómalo. Si no, no va. Fíjense lo que el Señor Jesús, cuando enseña la forma de orar a sus discípulos, recuerdan el Padre Nuestro, mete esta enseñanza, ¿sí? Acerca del perdón. Mateo 6:6. Mateo 6:12. Cuando enseña a orar, da una oración referencial, una oración guía, que hacemos bien en leer permanentemente para saber cómo orar, y dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Termina la oración, ¿no? Y en el versículo 14 y 15 vuelve a insistir, repite. Cuando el Señor repite algo es porque tiene una importancia mayor, y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón nuestra, la falta de misericordia, es una ofensa a aquel que me ha perdonado, a Dios mismo. La misericordia se puede poner en práctica en un montón de cosas, en ver la necesidad de alguien que no tiene
para comer y ayudarlo de manera práctica con un alimento, pero también de alguien que quizás el dinero no le falte y los recursos no le faltan, pero tiene un vacío espiritual, alguien que necesita ser escuchado, alguien que necesita compañía. Es ponernos en el lugar del otro y ver el dolor, que todos tenemos nuestros dolores, pero ver más allá de lo mío, sino ver al otro y ponernos en su lugar y ver lo que le está pasando y tomar cartas en el asunto, accionando algo para ayudar al otro. La misericordia no es una cuestión de sentimiento, sino es una decisión. Terminamos con este pasaje en Colosenses 3:12. En Efesios el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Precioso pasaje, pero acá también habla de vestirnos. Uno se viste todos los días, ¿que no? No podemos andar sin vestirnos. Y acá el pasaje nos habla de vestirnos. Lo vamos a leer. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Que podamos cada día tomar esa vestimenta, de decir: Señor, eres el ejemplo a seguir, porque tu misericordia es grande, eterna y se renueva cada día. Quiero realmente honrarte, quiero realmente servirte. No vivir un cristianismo de cumplidos, de leer un poco, orar un poco y venir a la reunión. Es una parte esta. El cotidiano andar, 24 horas, los 7 días de la semana, vivir en su misericordia, honrarle, servirle porque Él es digno de toda la gloria. El Señor bendiga su palabra.